Como ya son las 8 menos 20 prácticamente, vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte de la actividad de esta tarde, que tiene que ver con tu charla sobre el concepto de canción de autor en los medios de comunicación. Y por si alguien se acaba de conectar ahora, voy a hacer un breve repaso del currículum de Jordi. Sé breve, por favor, sé breve. Voy a ser muy breve. Jordi es que tiene dentro de que es breve, no puedo serlo mucho porque tiene una amplísima vida profesional, ha trabajado en Radio Nacional, en Radio 1, Radio 4, en M80, en Cataluña Cultura, en Televisión de Cataluña también ha participado en documentales musicales y en la prensa escrita, en el ABC, el Diario de Barcelona, La Vanguardia, y en prensa especializada musical como Rock Deluxe, FM, Boogie, etc. Y además es programador de ciclos y festivales musicales como el Música Mercè, ha sido comisario del Festival Inedit o del Fórum Internacional de las Culturas en Barcelona 2004, por poner así breves ejemplos. Y además es también profesor de los cursos de posgrado de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Ramon Llull y en la Pompeu y Fabra. Y como comentábamos antes, es también coautor del libro Cantautores en España con Magda Bonet del año 98. Jordi, pues cuando quieras, damos comienzo a tu radioconferencia. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Voy a intentar ser lo más breve y conciso, que el tiempo apremia. Y se me pide que hable del concepto cantautor en función de los medios de comunicación, o cómo los medios de comunicación a lo largo del tiempo han ido definiendo ese concepto de cantautor, ¿no? Pero yo empezaría por el principio, porque para mí el concepto cantautor tiene 5 ámbitos muy claros y muy diferenciados incluso. En un lado, y son geográficos estos ámbitos, por un lado hablaría del concepto cantautore italiano, fundamental y básico, porque es una tradición que empieza en el siglo XIII. Nos vamos muy atrás y que gracias digamos, ¿cómo diríamos? Al culto que se profesa en Italia por la música popular, se ha sabido desarrollar de una manera increíble desde el Renacimiento a nuestro tiempo y sobre todo hay un ejemplo que lo muestra muy bien, que es la canción napolitana. Aquel que estudie la canción napolitana, que empezará a encontrar ya cosas importantes en el siglo XVIII, la canción napolitana, entenderá el concepto cantautore, que evidentemente concomita con el concepto de juglar o trovador dentro de la tradición europea, donde nos encontraremos el otro ámbito para mí fundamental, el francés, el chanteur-compositeur, que ellos no utilizan la palabra cantautor juntos, sino que utilizan 2 términos, que es autor y compositor, para definir al cantautor, con una, evidentemente, tradición enorme. En Francia ha sido uno de los países esenciales para hacer de la chanson algo más que un estilo, sino casi una filosofía, ¿no? El tercer ámbito, yo siempre te diría que nunca hay que olvidar Latinoamérica y en concreto Cuba como punto de partida. A partir de mediados del siglo XIX, cuando el son y el bolero dan pie a esa trova cubana, esa trova que se va a desarrollar durante más de un siglo, casi 2 siglos, y que además ayuda a entender la gran tradición latinoamericana, desde México hasta Venezuela, Chile, Argentina, en fin, incluso Brasil. Pero Latinoamérica es otro ámbito importante. Y está claro el ámbito anglosajón, el del songwriter. Estábamos hablando de Cohen, o del storyteller, que hablaremos después y lo desarrollaremos, o del contador de historias, ¿no? Y evidentemente el quinto y último ámbito en el que quiero centrarme sería en España, en la tradición de esos trovadores populares, ¿no?, que tuvo una mayor introducción en la mitad norte de la península, dado que históricamente, como todo el mundo conoce, el sur de la península estaba más influenciada por una tradición de la música árabe-andalusí, por llamarlo de alguna manera. Por tanto, el concepto del cantautor, cuando llegamos a nuestro siglo pasado, a mediados del siglo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es un concepto que de alguna manera se desarrolla gracias a ese final de la Guerra Mundial, que dará como resultado la historia de la segunda mitad del siglo XX, que es donde se desarrolla ese concepto de cantautor, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar jamás
que venimos de un ámbito anglosajón desde el punto de vista industrial. Y por tanto siempre ha sido el anglocentrismo dominante el que ha impuesto su ley sobre el concepto del songwriter, del cantautor, del compositor que interpreta sus canciones y de aquel que cuenta sus historias. La verdad es que, y lo que más me gusta de toda esta historia es que a partir del 45, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, hay respuesta. Es decir, quien gana son los aliados, su American Way of Life, su defensa extraordinaria de una manera, de un nuevo modelo, evidentemente rotundamente capitalista, etcétera, etcétera, donde el consumo se va a convertir en el motor del mundo, en el motor de la humanidad y en el motor sobre todo de la economía, que es desde ese momento que empieza a mostrarse todo. Pero hay dos respuestas, siempre hay alternativas y respuestas, y es ahí donde aparecerán los cantautores. Aquellos que se niegan a creer la verdad rotunda y oficial del ganador, del vencedor norteamericano o anglosajón. Por un lado, hay que celebrar el nacimiento de la generación beat, aquellos poetas y escritores beatniks que ya en los años 50, Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Corso, toda aquella generación empieza a establecer una alternativa intelectual a ese triunfo del American Way of Life. Y entonces esa alternativa se va a traducir en una generación beatnik, llamémoslo como queramos, que a partir de los años 60 va a madurar hasta llevarnos de la mano de la contracultura a dar una respuesta crítica a ese triunfo exclusivo del capital, del dinero y de esa especie de American Way of Life. Eso por un lado. Y en Europa surge el existencialismo. Francia, es decir, surge esa manera de pensar, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, que lo que defienden ellos también es esa alternativa. Si los beatniks dicen, por ejemplo, la familia no es todo, es decir, la vida en la carretera, no tengas una casa, un coche como mucho, pero no hace falta ni que tengas coche, puedes hacer autostop. Las drogas son un elemento alternativo también, unas puertas para la percepción. El sexo es libre porque la familia no tiene que ser un ente cerrado. Pues en Europa, desde un punto de vista intelectualmente más profundamente marxista, clarísimamente, el existencialismo francés también da respuesta a esa gran victoria aliada que en Europa se ve de otra manera, porque hay que reconstruir el paisaje, las ciudades, etcétera, etcétera. Y Francia y París es, sin lugar a dudas, ese núcleo interesantísimo en el que la chanson toma un nuevo volumen, toma una nueva manera de ser y de estar, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener los dos grandes elementos, focos, elementos a partir de los cuales se va a desarrollar el término cantautor en función de los medios. Es decir, en Estados Unidos en el 68 aparece una revista que se llama Rolling Stone y esa revista es la primera en que no solamente habla de música ni de listas de éxitos exclusivamente, sino que habla del entorno social y político de la música. Y ese medio de comunicación, Rolling Stone, abrirá un camino, marcará un camino muy interesante. Pero curiosamente, 2 años antes, ha nacido en Francia, en París, una revista que se llama Rock and Folk. Y esa revista, que ya desde su titular habla de rock y folk, genera una amplitud extraordinaria, muy europea y poco dada digamos que a los excesos industriales y comerciales, pues da una visión muy interesante e importante de la canción, de la chanson, y por tanto de sus auteurs, compositeurs, chanteurs, compositeurs. Por tanto, ahí estamos en los dos elementos básicos que van a influirnos a nosotros. Porque por un lado, Francia va a ser una influencia tremenda y enorme, como decía siempre, al septentrión ibérico, y sobre todo en Cataluña, Francia va a provocar ese nacimiento de los 16 jutges, de la nova cançó a partir del 59, 58, con aquel manifiesto que Lluís Serrahima hace de ens calen cançons d'ara, nos hacen falta canciones de ahora, en el que anima a los músicos a componer canciones para intentar no caer en el imperialismo cultural, en el anglocentrismo dominante, que desde entonces ya la cultura del rock y del pop, desde Elvis hasta los Beatles, los Stones, etcétera, estaban ejerciendo un poder tremendo. Entonces era evidentemente una necesidad identitaria de defender las identidades más
minoritarias delante de esa gran invasión anglosajona. Lo estaba haciendo Francia y Francia lo ha hecho siempre estupendamente, hasta el extremo de que la realidad francesa es muy personal, particular y no tiene nada que ver con la nuestra, por ejemplo. Y la verdad es que el otro polo de atracción ha sido siempre la generación beat, la generación que explota a principios de los años 60 en el Greenwich Village, en el pequeño barrio bohemio de Nueva York, gracias a la aparición de un fenómeno como es el de Bob Dylan, al lado de Joan Baez, de Peter Paul and Mary, de Phil Ochs, aquellos personajes que habían, como Dylan, conocido a Woody Guthrie en su lecho de muerte, gracias a que Pete Seeger se lo había presentado, y Dylan ejercerá evidentemente otra de las grandes influencias, será uno de los grandes polos influyentes en el mundo de la canción a partir de principios de los años 60. La verdad es que eso genera, como os he dicho, que la influencia francesa se va a notar enseguida en la nueva cançó, que se verá reflejada en lo que sucede en el País Vasco con Esdoca en Mairú, la formación también del Setze Jutges, pero en euskera, que es Esdoca en Mairú, creo que no fueron 13, con el movimiento de voces ceibes en Galicia, con personajes como el inolvidable Andrés Dobarro, entre muchos otros, ¿no? Que también se puso en marcha en esa idea de defender una identidad a partir de un idioma y de una lengua fundamental, minoritaria pero importantísima, y en todo el resto, en Castilla sobre todo, ¿cómo se llamó? Voz del Pueblo, en la que era una reunión de músicos interesantísimos, donde estaba pues desde Elisa Serna hasta Hilario Camacho y muchos otros más. En definitiva, se ve muy claramente y se va a desarrollar cómo está muy claro que los medios de comunicación van a dar resonancia a estos movimientos, Nova Cançó, Esdoca Mairú, Voces Ceibes, Voz del Pueblo, Canción del Pueblo, pero desde puntos de vista como muy minoritarios. Es decir, ¿qué teníamos en España? Teníamos un franquismo y ese franquismo era tremendo. La Iglesia era quien educaba y controlaba la moral, ¿no? A pesar de todo esto, hubieron medios de comunicación que nos ayudaron a entender esa figura del cantautor. Recuerdo, por ejemplo, al principio, las revistas a principios de los 60 eran más de fans, Fonorama, revistas fans, que se llamaban así, pero a finales de los 60 empiezan a cambiar las cosas con revistas como Mundo Joven, que a pesar de ser o de tener cierta influencia del Opus, Mundo Joven era una revista creada a partir de la desaparición de Telerama, que era del grupo Movirecord, que era una mena de productora de publicidad y de televisión. Por tanto, ese ámbito empezó a descubrir que los jóvenes también aquí empezábamos a tener una capacidad adquisitiva y por tanto una presencia y una voz social. Y éramos un mercado, éramos lo que mucho más adelante se llamarán nichos de mercado, ¿no? Pero en principio existía ya de esa manera. Y aquello se enfrentaba a la uniformización absoluta y brutal del franquismo, del fascismo, de los coros y danzas, en lo cual estábamos todos, éramos exactamente iguales y toda la cultura y la tradición se reducía a aquellos coros y danzas que se ajustaban a una idea de folclore muy determinado por la sección femenina y por el movimiento y la organización juvenil española de entonces, ¿no? Es entonces cuando empiezan a surgir respuestas, es en los últimos años 60 ya, en el tardofranquismo, donde además la radio y la televisión empezarán a formar parte también de una imagen y un sonido nuevos, que intentaban ser diferentes y romper ciertas estructuras. A finales de los 60, la Nova Cançó ya tiene una presencia importante gracias a 4 voces esenciales: Serrat, María del Mar Bonet, Raimon y Jack, para entendernos, pero también Paco Ibáñez, también Luis Eduardo Aute. Hay otras voces en el resto de la península que empiezan a ganar un territorio. Y en esas voces, yo, por ejemplo, a mí siempre, si os parece, voy a poner un ejemplo musical que es ni más ni menos que Hilario Camacho, que es uno de los tipos más esenciales en el sentido
de saber entender las influencias que venían de fuera. Es mujer fuente, ella es mujer árbol, manantial. Parece una canción cuando se deja reposar. Una canción de Leonard Cohen, tal vez de Janis Joplin. Esto es... ¿me escucháis? ¿Me oís? ¿Sí? Bien. Esto es un ejemplo, es un fragmento de testimonio, una canción de Hilario Camacho del año 75, en que Camacho cambió mucho las estructuras y no se habla casi nunca de Camacho. Tampoco se habla mucho de Pablo Guerrero, se habla más bien poquito de Raimón y se le considera ese cantautor con una guitarra y una silla que da voces, pero no se habla fundamentalmente cuando hablamos de canción de autor de gente como Vainica Doble. No damos el valor que tuvo en su momento Cecilia, o Luis Emilio Batallán en Galicia, o Andrés Dobarro, como os he dicho, o Mancio Prada, sin ir más lejos, en el entorno gallego-leonés, ¿no? O grupos, o un dúo como Víctor y Diego. En fin, Miquel Laboa. Hemos hablado de Jack. Incluso muchas veces ni siquiera se habla de Gato Pérez, un personaje muy singular y absolutamente absorbido un poco por el paso del tiempo, como lo fue Chicho Sánchez Ferlosio, esencial, o La Bordeta, sin ir más lejos. La verdad es que Emilio Cao, y más gente, mucha más gente. Lo que pasa es que, como os decía, el concepto de cantautor cae en manos entonces de los medios de comunicación. Y durante los años 70 vamos a ver cómo esos medios sí que se ocupan de ellos, sí que los respetan en tanto en cuanto cantautores. ¿Por qué? Porque en 1974, por ejemplo, aparece una revista que será Vibraciones, que se hace a modelo y semejanza de rock and folk francés, y en esa revista uno puede alimentarse de Franz Zappa, como de Lluís Llach, como de José Afonso, al lado de María del Mar Bonet, pero después escuchando a Jimi Hendrix, a Cream o otros artistas de la época, o Jethro Tull. Es decir, donde el rock y el folk se dan de la mano gracias a la canción de autor, fundamentalmente, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante comprobar cómo los años 70 en los medios de comunicación aparecen programas como Beat Club o Popgrama, que lleva Carlos Tena, con Diego Manrique, Ángel Casas, etcétera, etcétera, y que acabará Ángel Casas haciendo su Musical Express, permite visualizar esos artistas. Podemos ver a Kiko Veneno con su grupo, o mejor dicho, a Los Veneno, y después podemos ver a Kevin Ayers o bandas del rock progresivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la televisión también apuesta, eso sí, desde el segundo canal, claro está, y la radio, evidentemente, va surgiendo una radio que en cada comunidad se hace su propio territorio. Sé que en Madrid se empieza a, de alguna manera, crear el ámbito que dará como resultado Radio 3, que será el altavoz esencial durante los años 80, y en Barcelona, por ejemplo, emisoras como Radio Juventud o como Radio Barcelona emitían unos programas absolutamente alternativos y maravillosos gracias a que en el 68-69 se impone ya la frecuencia modulada por ley. Todas las emisoras habían de tener una emisora de frecuencia modulada, que era lo más barato, pues un disc jockey y discos, y que vayan poniendo música. Y eso nos salvó la vida a muchos, afortunadamente, y en pleno tardofranquismo y con el señor todavía vivo, por desgracia. Entonces, como os he dicho, Vibraciones fue una revista esencial. Ya entonces existía Disco Express, que también fue
una manera de entrar en el mundo de la música más allá de las revistas de fans y por tanto del concepto de consumo, etcétera, etcétera. Y lo que considero fundamental es el paso a los años 80, donde los medios de comunicación se transforman y nos transforman. ¿Por qué? Porque los años 80 son los años de la posmodernidad. Esa idea, ese concepto que filosóficamente empieza a estudiarse con cierta profundidad ahora, a 40 años vista, pero que es esencial para entender lo que va a pasar con todo, no solamente con los cantautores, que sí, que van a ser los más perjudicados de todo esto, sino porque los medios de comunicación a finales de los años 60 y 70, perdón, a finales de los años 70, no 60, sino 70, empiezan ya a demostrar cómo la posmodernidad se impone. De hecho, son jóvenes conservadores los que van a tomar el poder informativo, según dice Habermas, ¿no? Y además estos jóvenes conservadores van a darle una gran importancia a los medios de comunicación, porque la posmodernidad se va a desarrollar en los medios de comunicación. Estamos en los años 80. A principios de los 80 empieza la MTV, el videoclip aparece y domina. Y a partir de ese momento el videoclip se convierte en la unidad de producción y de promoción de cualquier artista, con lo cual rompe bastante el esquema más adusto, incluso más austero del cantautor, ¿no? La verdad es que es la época donde se empieza a cuestionar todo, se cuestionan la historia y las grandes verdades, donde según habla Bátimo, por ejemplo, un filósofo italiano bastante interesante en ese sentido, la posmodernidad abre el camino a la tolerancia y a la diversidad, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, en los 80 empezaron a mostrarnos el monstruo que se está acercando, que es ese que llamaremos globalización a partir de finales de los 80. La verdad es que esa es la década en la que todo empieza a cambiar porque el individualismo se impone, ¿no? Y además se impone ante esa globalización que se está acercando. Hay un cierto grado elevado de cinismo. Todo es relativo, no existen verdades absolutas. La superficialidad va ganando y es la época en la que, según el filósofo Zygmunt Bauman, se impone digamos, el arte se consagra como negocio, para entendernos, o se ciñe fundamentalmente al valor económico. Por tanto, es la década en la que vence la banalidad mientras se siembra el culto a la superficialidad. El hedonismo gana al esfuerzo. Empezamos ahí a plantearnos ese capitalismo especulativo en el que vivimos ahora versus el capitalismo productivo de aquella época, donde habían más manualidades, donde habían incluso hasta la figura del artesano. Todo esto va a empezar a desaparecer en tanto en cuanto desde finales de los 70, pues el neoliberalismo que se ha basado en Thatcher, Reagan, y con la fábrica para todo el mundo, al servicio de todo el mundo que Deng Xiaoping ofrece, pues estamos establecidos ahí. Y entonces el intelectual cae en desgracia en los años 80, sobre todo el intelectual marxista, ¿no? Y el nuevo intelectual incide en la crítica sistemática al marxismo de una manera bastante poco intensa, y lo que defiende es ese modelo capitalista mucho más liberal y destinado al consumo, al placer. Por tanto, ese es el momento en el que cuando vemos en los medios y en la prensa, en la radio, vamos viendo cómo se va disolviendo aquella, ¿cómo diría?, aquella información que estaba sujeta a los medios, es decir, que se suponía que periodistas o personas especializadas en música popular utilizaban los medios para informar, describir, documentar, explicar la música, se va diluyendo en la medida que, por ejemplo, la radio vence la radiofórmula y se va imponiendo ese modelo. Solamente quedará Radio 3 desde el punto de vista peninsular para entender lo que pasa en La Coruña para un chaval de Málaga, o lo que pasa en Málaga para alguien que esté escuchando la radio desde Barcelona. Y ahí está ese momento esencial en el que los
excelentes y grandes compositores o los grandes cantautores que antes hablaba o que podíamos describir desde Galicia, desde Euskadi, desde cualquier parte del país, se empiezan a disolver o empiezan a tener que ganarse la vida en tanto en cuanto artistas pop, por ejemplo, es decir, tienen que ir reconduciéndose. Y es cuando también quizás el modelo que va a salir ganador va a ser el que propone, por ejemplo, sin ir más lejos, Joaquín Sabina, que será el gran triunfador de los años 80 de este cambio de paradigma, ¿no? Habrá muchos que se quedarán en el camino o que seguirán sobreviviendo, pero ya en un underground, muy underground. Por ejemplo, Ovidio Muñoz era uno de los que más sufrió este tipo de silencio, ¿no? Y la verdad es que a partir de ese momento el papel de los medios de comunicación va a ser un papel cada vez más entregado a la industria musical. La industria en la que, como os he dicho, MTV ha propuesto un modelo, la televisión por cable se impone, la radio impone el modelo de la Radio Fórmula, en el que las revistas especializadas son el único baluarte donde se mantiene una cierta resistencia de aquel Vibraciones. Llegaremos a principios de los 80 con el Rock Especial y en el 86 nacerá Rock Deluxe, que es una revista que se ha mantenido hasta este año, en el que ya ha fenecido, o revistas que irán surgiendo de un valor enorme, cada vez especializadas, etcétera, etcétera, pero reduciéndose a esos ámbitos más especializados. Con lo cual es como si se fuera desapareciendo poco a poco el papel del periodista musical, del informador musical, en la medida que llegamos ya a los 90, en los que las nuevas tecnologías proponen unas nuevas redes sociales que con el siglo XXI pues acabarán dinamitándolo todo. Es decir, YouTube ha vencido a la televisión musical, Spotify ha vencido ya a la radio musical. Todos estos elementos han hecho que haya desaparecido la tangibilidad de los medios, de la música, de esa música que alguien explica. Y por tanto, si os fijáis, a mí me llama mucho la atención desde el Festival Inédit, que es un festival que llevamos haciendo en Barcelona unas cuantas, ya casi 2 décadas. Mientras había desaparecido la información en la televisión, reaparecía la información en el documental. Es decir, mientras el periodismo de información desaparecía de los medios de masas, resurgía ¿dónde? Pues en las salas de cine y en momentos muy concretos. Y eso evidentemente lo que hace es que reduce el ámbito de impacto de la información en el mundo. Llevo ya un rato aquí largo, no voy a poner más música porque si no me parece que agotamos el tiempo y no sé, queríamos invitar. Yo la verdad es que odio este sistema tan imperso. Bueno, si estoy hablando a una pantalla como si estuviera hablando a la pared y espero que no, que esta pared tenga vida y que me diga algo, ¿no? Es decir, si hay alguna pregunta, alguna consulta. Por supuesto. Bueno, yo te quiero decir, Jordi, me está gustando muchísimo tu coinferencia, la verdad, me ha gustado mucho. Y hay muchísimas ideas. Esta última, por ejemplo, que estabas comentando, de que desaparece la figura del periodista especialista en músicas populares. A mí se me ocurren de repente un par de cosas, ¿no? Y esto está ligado también a lo que comentabas de la posmodernidad, ¿no? y a las nuevas redes sociales y a los nuevos medios de comunicación con el público, en que el público deja de ser un mero consumidor a lo que se llama ahora prosumidor, ¿no? Que ellos mismos, o sea, nosotros mismos nos ponemos a generar contenidos, pues como ahora mismo estamos haciendo, ¿no? O en la práctica el youtuber, que yo no sé si el youtuber va a tener que ser contratado o si alguien va a querer contratar a los youtubers, que yo creo que sí, acabará pasando, si ya está pasando, ¿no? Que contraten para hacer precisamente crítica de crítica musical. Y cuando hablas también de lo de, por ejemplo, de que este periodismo especializado
quedan los documentales, claro, pero siempre un documental no suele hablar, bueno, sí es cierto que puede hablar de la contemporaneidad, de lo contemporáneo, ¿no? Cierto, el documentalismo no solamente mira hacia atrás, sino que hay mucho documental que mira hacia adelante. Y hay mucho documental que mira hacia adelante fijándose en lo que pasa actualmente. Por lo tanto, os invito de vez en cuando a mirar los contenidos de Inédit, que dado que este año estamos en un año muy extraño y todo es totalmente virtual, el Inédit TV os ofrece la posibilidad de ver documentales de todo tipo y donde hay cosas muy interesantes y que acaban descubriendo realidades que no se nos ha explicado. Es decir, los que hemos tenido la suerte de vivir estos últimos 50 años dentro de la música, pues hemos sido afortunados de vivir, tocarla, palparla, verla de una manera no tan virtual como es ahora, ¿no? Y sobre todo, hay un elemento esencial y básico para un cantautor que fue siempre el disco, el concepto, la idea de plasmar en un disco, en un LP, el trabajo de 1 o 2 años, 6 meses, etcétera, etcétera, y conceptualizar su trabajo. De la misma manera que un director de cine necesita acabar una película y mostrarla, o un escritor necesita acabar su libro. El músico necesita explicar en un LP, en un CD, dígale como quieras, su trabajo y su concepto de trabajo. Y eso fue cuando desaparece el soporte, cuando el CD ya no hablo del LP, sino cuando ya el CD a finales de los 90 empieza a desaparecer y se convierte en algo virtual, en algo líquido, que diría Bauman. Entonces, la verdad es que empezamos a perder el concepto de lo que significaba la música, de lo que significó la música y de lo que, sin lugar a dudas, ha de seguir significando la música. Es decir, Rodrigo Cuevas acaba de grabar un disco este año pasado con Refri, ¿no? Ese disco es una maravilla. Descubre muchas cosas que no existían en nuestro relato. No sé, por citar un caso o un ejemplo que sea muy próximo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo está haciendo. Lorena Álvarez está haciendo un trabajo también de riproposta, que dirían los italianos, con la música popular y tradicional. Aquí en Cataluña, sinceramente, son decenas de cantautores los que hay ahora mismo que son millennials, haciendo trabajos que van desde la música tradicional hacia la experimentación más grande. Y lo que pasa es que la península se ha convertido en una especie de pugna de identidades en las que resulta muy difícil traspasar fronteras, ser permeables, ¿no? Esa España de las autonomías se ha convertido en una especie de España de las latas de conserva, que digo yo, que cuando las abres son maravillosas, contienen olores, sabores, productos increíbles, pero que están cerradas, están herméticamente cerradas. Y si no hay un esfuerzo de interrelación y de interconexión y de información, naturalmente, todo queda en redes que por muy anchas y muy amplias que sean, al final te reducen a tu casa, a este cuadrado que tienes delante y a un individualismo realmente difícil de superar, ¿no? Porque, no sé, todos somos ahora mismo individuos, estamos todo esto es muy claro, pero yo echo de menos lo colectivo, que es a lo que apelaba el cantautor, a lo que ha apelado siempre, como decía Cohen, ¿no? Cuando él crea, no se dirige a la sensibilidad individual, pero es que es lo que hace también Springsteen, o lo que hace Serrat, o lo que hacía Hilario Camacho, o lo que hace Pablo Milanés o Caetano Veloso. Es decir, el artista se dirige a lo individual. Y la virtud de la música popular siempre ha sido su impacto colectivo. Uh-huh. Desde que desaparece, digamos, los medios tangibles, desde que aparecen las redes, etcétera, etcétera, lo colectivo se virtualiza de una manera extraordinaria, se liquidiza. Es agua que se nos escapa entre las manos, lo colectivo es lo que nos falla. Y eso es lo que le falta precisamente a los cantautores de ahora también, ¿no? Es decir, pero no solamente a los cantautores, sino a todo creador, y no solamente musical, ya podríamos llegar a muchos otros sitios, pero tengo esa sensación de que nos estamos perdiendo muchas cosas en el camino por culpa de esa invisibilización que ha sufrido la música. Curiosamente, cuanto más visibilización, más información y más capacidad de información contienen las redes. Uh-huh. Jordi, me preguntan si se puede ser un cantautor en la época de YouTube y Spotify.
Sí, sí, claro que sí, está lleno de cantautores. Yo he hecho una lista en un Spotify que la tengo abierta, que te la he enseñado a ti. Entonces, yo invito a la gente que se la descargue. La lista se llama Catedral Leonard Cohen. Vosotros ya podréis dar cuál es mi palabra de entrada. Y ahí os invito a escuchar las listas, porque están llenas. Todo mi trabajo lo voy volcando en esas listas que están abiertas y demás. Y claro que se puede ser, en la época de YouTube y de Spotify, cantautor, porque ahora hace tanta falta como antes de voces críticas. Un cantautor era eso, una voz crítica que desde lo individual apelaba a lo colectivo. Y la credibilidad entonces se ganaba, si me perdí la expresión, a hostias, porque había un sistema represivo, policía, etcétera, etcétera, que se encargaba de cancelar espectáculos, prohibir canciones, prohibir discos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo que estamos en una época de absoluta libertad, nos falta ese talento, esa capacidad y esa perspicacia para descubrir qué es aquello que merece ser criticado, qué es aquello en lo que hemos de generar crítica para despertar un espíritu crítico entre el oyente. Y para que no solamente en ese espíritu crítico se lleven unos cascos por la calle, ¿no? Totalmente aislado del mundo, a pesar de estar en el mundo, ¿no? Sí. Yo, si te parece bien, comparto un momentito la lista que has hecho y Sí. a lo mejor la podíamos comentar, porque dentro de toda la lista que nos has hecho podrías comentarnos, por ejemplo, Sí. estilos. O sea, ¿hay un estilo de cantautor o evidentemente no lo hay? Si es simplemente una persona que tiene un discurso crítico y que compone sus canciones, evidentemente no necesariamente responde a un único estilo. Y no sé de qué épocas, ¿nos puedes hablar de qué épocas son esta lista que nos has dejado aquí? Aquí hay un poco de todo. Es decir, he puesto a Hilario Camacho porque yo considero a Hilario Camacho uno de los más grandes cantautores que han habido en España. Es un personaje muy influido, como os decía, por la estética y por la ética beatnik, es decir, contracultural. Algunos lo mal llaman hippies. No hablemos de hippies, hablemos de contracultura y de gente que fue con un espíritu muy crítico y muy abierto, que tuvo muchas contradicciones, que evidentemente se estrelló en ese mar de contradicciones, pero que supieron aprender y entender de lo que venía de fuera y adaptarlo a nuestra realidad. Hilario Camacho es un maestro. Hizo sus 3 primeros discos, son sensacionales. Este es del año 75, que se llama De Paso, y en el año 76 hizo uno que se llamaba La Estrella del Alba, que era una auténtica maravilla. Cuando hablo de María del Mar Bonet, precisamente en Yo viatjava amb tu, del álbum, del LP que tiene la portada de Miró, es porque en ese disco trabaja Hilario Camacho también. Y arregla e incorpora sus guitarras a María del Mar Bonet, dándole una expansión enorme a sus canciones. Cuando hablo de Pablo Guerrero es un extremeño que, gracias también a esos grupos que Hilario Camacho consigue aglutinar en Madrid, graba discos sensacionales, canciones míticas como Cántaros, ¿no? Tiene que llover a cántaros, o discos como este, que es un trabajo, tengo por aquí. Una cosa, ¿me oyes, Jordi? Sí. A ver, me preguntan ¿por qué Javier Ruibal no es famosísimo y conocidísimo y valoradísimo? Es una muy buena pregunta. A ver, Javier Ruibal es quizás uno de los grandes también cantautores surgidos de Andalucía. ¿Por qué no? Javier Ruibal surge en los años 80, en esos años de feroz posmodernidad. Surge en un entorno en el que la política discográfica es muy personal y hay veces que los sellos discográficos fichan artistas como en el fútbol, ¿no? Para que no jueguen, para que no hagan sombra, para que no molesten. Es decir, parece mentira, pero es así. Y Javier Ruibal es un personaje de una exquisitez andaluza, aflamencada, maravillosa, que se merecería mucho más éxito, por llamarlo de alguna manera, del que ha tenido, ¿no? Pero pasa lo mismo, por ejemplo, si digo a falta de pan.
Fran Aguilar. Es uno de los mejores cantautores surgidos en Andalucía después de Ruibal. Es un personaje que hizo un grupo que supo descubrir uno de los grandes talentos de este país, en paz descanse, Mario Pacheco, que construyó una de las mejores discográficas que ha habido en España, que es Nuevos Medios. Yo os invito a que miréis Nuevos Medios, escuchéis discos y vais a descubrir cosas enormes. Ray Heredia es otro de los grandes ocultos, porque falleció también prematuramente, ¿no? Pero como poníamos en la lista, incluso Kiko Veneno es un personaje interesantísimo. Os he puesto el No pido mucho, que es una canción incluida en el disco de Veneno del año 77, en el que lo que hace Kiko es traducir un poema de Martí Pol, de Miquel Martí Pol, y original en catalán, él lo lleva al castellano y le pone música. En el disco de Veneno del 77 con los hermanos Amador, ¿no? Es decir, que es sensacional. En la lista he puesto cosas más mediterráneas. Lo que puedo decir es que me pareció muy justo que Bob Dylan recibiese el Premio Nobel de Literatura, pero no me hubiese sorprendido que Leonard Cohen lo hubiese recibido. A mí personalmente incluso me hubiese gustado tanto o más que Cohen hubiese sido Premio Nobel, porque tanto su escritura como sus novelas, como sus canciones, pues no dejan a nadie indiferente y han sido muchas generaciones las que han crecido con ellas, ¿no? Javier Crae es un personaje divertido, simpaticísimo. Es que en la canción española han habido auténticos maestros. Crae era uno de ellos, surgido de la escuela francesa. Él sí que había escuchado mucho a Brassens y todos estos artistas, y lo había llevado perfectamente al sentido del humor, a la ironía, a la fina ironía y a veces al sardonismo más puro y duro en sus canciones, ¿no? Hay mucha gente que me sabe mal que no los descubra todo el país. Por ejemplo, desde Cataluña, Pau Riba y Jaume Sisa son dos personajes que deberían ser también leídos, no solamente escuchados, sino ser leídos y que proceden de la influencia del pop rock norteamericano, de la escuela Dylan. Aquí en Barcelona, en Cataluña, hubo el movimiento dels 16 jutges, de la Nova Cançó, pero también hubo el grup de folk, y el grup de folk alimentó, aparte de la generación que después sería o inauguraría el rock progresivo en Cataluña, con el que se inaugura en toda España también un concepto progresivo, progresista y contracultural de hacer rock con raíces, música con raíces, cosa que es lo que hacía Hilario Camacho, que hacía canción de autor con raíces, como también lo hacía La Bordeta, sin lugar a dudas, o como finalmente lo han podido hacer gente en Euskadi como Javier Muguruza o como Rupert Ordorica. ¿Por qué no son más oídos? ¿Por qué no son más reconocidos? Imposible contestar, o bueno, podríamos contestarlo, pero necesitaríamos un seminario, ¿no? Bueno, y entonces, ¿podrías hacernos entonces, a lo mejor si te parece, explicar por grupos a lo mejor, ¿no? Pues, o por épocas, esta lista? Sí. ¿Por qué la has escogido? Es una lista que, si os fijáis, es muy de los años 70, básicamente, porque en los años 70 aparecen estos artistas que abren camino. María del Mar Bonet, Pablo Guerrero, Raimón, Vainica Doble, Cecilia, está por aquí también Jack, en fin. Pero, por ejemplo, Cecilia es un caso singular, ¿no? Es una chica que desgraciadamente murió en la carretera, demasiado joven, demasiado pronto, y que se merece un respeto porque ella planteó una manera de cantar en castellano diferente, pero también fue enseguida absorbida por sellos, en aquel caso CBS, multinacionales, que intentaban convertir a los artistas con criterio en artistas de consumo. Y eso era algo que no casaba, sin lugar a dudas, ¿no? Es lo que pasa con Luis Emilio Batallán, que es un gallego a ser descubierto, aún lo digo, pero que si no lo fue precisamente por eso, porque como Mancio Prada era un personaje de una sensibilidad extraordinaria, herederos de una escuela literaria gallega que puede empezar con Emilia Pardo Bazán, pero que llega hasta Álvaro Cunqueiro, ¿no? Que será un personaje también muy interesante para las generaciones de los años 80. Cuando hablo de Víctor y Diego, hablo de dos jóvenes que querían ser como los Simon & Garfunkel españoles,
que tenían excelentes voces, que jugaban muy claramente a las armonías y que tuvieron un par de discos sencillamente extraordinarios, que son El a vosotros y Semblanzas, de los años 70. Hay un tipo ya más próximo, de los años 80, y aquí ya estoy hablando, siguiendo la lista, que es Javier Bergia, como Javier Ruibal, como Ordorica, como Muguruza, que surgen en esa época de la posmodernidad, pero son punto y aparte, son versos sueltos, son diferentes a esa línea que domina el territorio, que es la de Sabina, como os he dicho antes, o incluso Víctor Manuel, o el Serrat de los 80, o Miguel Ríos ya en los 80, ¿no? Que son artistas, algunos de ellos cantautores, o otros rockeros como Ríos, pero que viven ese espíritu y que intentan asumir esa posmodernidad y acaban, yo creo, en mi modesta opinión, sucumbiendo a una época en la que la banalidad y la superficialidad será la que gane, ¿no? Hablo de Miquel Laboa aquí porque Miquel Laboa es un personaje de los básicos de los años 60, 70, incluso ya 80, si me apuráis, en la creación de canción de autor en euskera, ¿no? Procedente de Esdocamairú, pero a su lado está Benito Lerchundi, está Xavier Lete, hay músicos enormes, enormes que han estado ocultos, ¿no? Y en los años ya 80, Gato Pérez, Javier Patricio Pérez es aquel chaval argentino que llegó a Barcelona a mediados de los años 60, era un adolescente, que durante los 70 hizo rock progresivo, formó varios grupos, entre ellos Secta Sónica, es un grupo muy interesante, pero que a finales de los 70 descubrió la rumba catalana y casó y maridó, que se dice mucho, la rumba con el candombe, con la milonga, con su cultura y sobre todo con una cultura literaria enorme, porque es sin lugar a dudas para mí uno de los mejores escritores de canciones del siglo pasado en España. Chicho Sánchez Ferlosio es un personaje singular, a más no poder. Corre un documental, creo que es en Movistar, que se puede ver, que es una auténtica maravilla de un personaje que se negó a grabar, pero que no paró de componer canciones. Uno de sus grandes balistas es, sin lugar a dudas, Amancio Prada, que le dedica todo un disco con sus canciones recientemente, en pleno siglo XXI. La Bordeta fue ese gran cantautor aragonés, maño, adusto, muy de secano, pero realmente de una profundidad enorme. Su hermano es un gran poeta aún por descubrir. Él hizo unas letras y unas canciones exquisitas a pesar de utilizar el mínimo argumentario musical o instrumental, pero se quedó ahí nos dejó desgraciadamente, pero con una calidad humana enorme. Entonces, escuchar a La Bordeta es descubrir personajes que han quedado olvidados en este país y que no pueden estar más tiempo olvidados. Y cuando hablo de Remigi Palmero o Julio Bustamante, también estoy hablando de artistas de finales de los 70, principios de los 80, donde van a crear desde Valencia y evidentemente desde una periferia a la que el centro que está siendo dominado por esa posmodernidad, incluso en los medios, no hace mucho caso. Los considera un tanto marginales, un tanto periféricos, que es una de las peores consideraciones que los 80 trajo consigo, ¿no? Y aquí pongo a Emilio Cao, que es otro de los grandes ocultos de la música gallega. A mí personalmente me entusiasma, junto con gente que ha venido después, como Uxía, o gente, no lo acabaré nunca, Germán Díaz, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa lista tiene esto. Yo la planteo como un montón de puertas de entrada a otros mundos, a otras identidades, a nuevas identidades, a gentes que tienen más que una simple canción o más que una docena de LPs. Tienen mucho más y aportan una fuente de información extraordinaria sobre lo que somos nosotros, de dónde venimos y a veces incluso hasta dónde vamos. Muchísimas gracias, Jordi. La verdad es que nos quedaríamos hablando contigo. Tienes que volver, o mejor dicho, tienes que venir. Me encantará ir. Y esperamos que el año que viene podamos retomar alguna de las actividades que este año se han quedado en el tintero y con ese motivo que vengas y hablemos de algunos de los muchos temas que has empezado a abrir aquí y que desde luego es cualquiera, seguro que podrías hablar con mucho detenimiento.
Estaré encantado y me parece que no puede haber nada mejor que una cátedra en una universidad que se llame Leonard Cohen. Imaginaos la cantidad de cosas de las que se pueden hablar a partir de ese concepto, que parece pequeñito, pero que es enorme, es un universo. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Pues emplazo a quienes estáis escuchando y viéndonos a que mañana asistáis también a la conferencia que en este caso recuerdo da Javier San José, catedrático de la Universidad de Salamanca, en que trabaja las relaciones entre Lorca y Cohen. Y os esperamos mañana entonces a las 7:30. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Gracias.